Gracias. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta de la última presentación, habíamos dicho que el pivot no podía ser negativo o nulo, y que otra característica es que cuando aparece un costo de oportunidad igual a 0 en una variable que no es básica, bueno, esa era la manera en reconocer que estamos en presencia de una solución alternativa. Es decir, las variables básicas se caracterizan por tener un costo de oportunidad igual a 0. Pero cuando pasa en una variable que no es básica, es decir, que no pertenece al vector xk, estamos en presencia de una solución alternativa. Y generalmente los programas lo acusan, ¿no? Existe una solución alternativa. Bueno, hasta ahora el problema que veníamos viendo era un problema en donde el funcional era maximizante y las restricciones eran todas de tipo menor o igual. No es casual que lo hayamos hecho de esa manera, porque son las restricciones más fáciles. ¿Más fáciles en qué sentido? Porque el espacio contiene al origen como parte de ese espacio de soluciones factibles. Y si recuerdan ustedes, el método simplex siempre, condición sine qua non, siempre parte del origen. Entonces vamos a ver el caso de que aparezca una restricción de tipo mayor o igual. Entonces, en esas condiciones, cuando aparece una restricción de tipo mayor o igual, y si hay una formación del espacio de soluciones factibles, entonces el origen no pertenece al espacio de soluciones factibles, queda afuera. Entonces, de esta manera, el método se va a dividir en dos etapas. Vamos a presentar el tema haciendo una modificación al problema original de los alcoholes. El problema original de los alcoholes era el problema que ustedes ya conocen, en el cual teníamos dos secciones que tenían un recurso disponible en horas, y había una demanda máxima de alcohol tipo 2 de 120 kilolitros. Bueno, ahora resulta que viene el gerente comercial y nos dice, bueno, en realidad me equivoqué, no es una demanda máxima la de 120 kilolitros, es una demanda mínima. Bueno, perfecto. Entonces, si es una demanda mínima, ahora el problema cambia la última restricción a una condición de mayor o igual. Es decir, demanda mínima, como mínimo 120. Entonces, es lo que cambia. Si ustedes se fijan bien, ahora el espacio de soluciones factibles va a estar formado por este triángulo, ¿sí? Y todo, o sea, su superficie, que lo contiene. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver el problema dentro de este triángulo? Es decir, si se entendió bien, lo único que hemos cambiado es la última restricción y hemos dicho que como mínimo ahora necesitamos 120 kilolitros de alcohol. Entonces, vamos a ver cómo actuamos frente a esta restricción de tipo mayor igual. La restricción de tipo mayor igual que nosotros tenemos es esta, 0x1, lo cual nos está diciendo que en este 0 no hay ninguna relación entre la demanda de alcohol tipo 1 y la demanda de alcohol tipo 2. Y como habíamos aprendido, teníamos que restar un slack. ¿Está bien? ¿Por qué restar un slack? Porque en el caso de una restricción de tipo menor o igual, sumábamos un slack.
cuando se invierte el sentido de la desigualdad, deberíamos restar una variable slack. Entonces, restando una variable slack, S3, la que antes en el problema original sumaba, ahora resta porque es una restricción de tipo mayor o igual, nos convierte en la restricción en este sentido. Ahora, el problema aparece en el origen. ¿Qué pasa cuando x1 es 0 y x2 es 0? ¿Cuánto vale S3? De acuerdo a esto, S3 tendría que valer menos 120. Porque menos por menos es más, entonces me quedaría 120 igual a 120. Con lo cual estaríamos quebrando la condición de no negatividad de la variable. Entonces, ¿cómo Danzig superó este problema? Bueno, a esta restricción de tipo mayor o igual, el costo de esta restricción es agregar una variable adicional que se llama variable artificial, que cuando x1 vale 0, x2 vale 0 y S3 vale 0, la variable artificial vale 120. Entonces, la restricción en el formato normalizado, en un formato normalizado, una restricción de tipo mayor o igual debe escribirse restando un slack y sumando una artificial del lado izquierdo de la desigualdad. Entonces ahora nos quedaría la última restricción de esta manera. Entonces fíjense, cuando x1 vale 0, x2 vale 0, permítame que tengo que darle admisión. Repito, cuando x1 vale 0, x2 vale 0, S3 vale 0, A1 vale 120. ¿Y en qué condiciones estaría? Estaría en las condiciones del origen. O sea, las coordenadas de este punto, las coordenadas del origen, ahora es x1 igual a x2 igual a S3 y esto es igual a 0. Con S1, como siempre, porque es una restricción de tipo menor o igual, 230, S2, 250, A1 en el origen vale 120 y el Z, como siempre en el origen, es 0. Entonces ahora las coordenadas de este punto, que es el origen, son estas, pero no están dentro del espacio de soluciones factibles, que ahora es este triángulo que queda por encima de la constante demanda y que representa la zona, la nueva zona de búsqueda. Entonces, el método tiene dos fases, una fase 1, con variables artificiales en la solución. Cuando hay variables artificiales en la solución, entonces significa que estamos fuera del espacio de soluciones factibles. Y una fase 2, que es cuando la variable artificial o las variables artificiales se hacen 0, recién ahí nos chocamos con el primer vértice del espacio de soluciones factibles.
Entonces recién ahí empezaríamos a buscar dentro de la fase 2 el óptimo de ese espacio de soluciones factibles. Entonces, cuando la desigualdad es de tipo menor o igual, se suma un slack del lado izquierdo de la restricción. Cuando una restricción es de tipo mayor o igual, se resta una variable slack y se suma una artificial. Y cuando es igual, que es una restricción sumamente fuerte y que la vamos a usar en las condiciones en las cuales no podemos evitarla, por ejemplo, en una mezcla, la suma de los porcentajes es igual a 100. No puede ser igual a 80, no puede ser igual a 120. Siempre es igual a 6, a 100. O la suma de las fracciones de masa es igual a 1. Y puede haber un montón de ejemplos. Para esta restricción de igualdad, sumamos solamente una artificial. ¿Por qué? Porque no hay slack posible. Porque los puntos están sobre la recta que representa la condición de igualdad. Y no hacemos otra cosa. ¿Sí? Pero repito, la condición de igualdad es una condición sumamente fuerte. Ahora, ¿cómo operamos con el simplex de Danzig cuando tenemos un problema como el que estamos analizando? Bueno, hacemos el formato normalizado para las restricciones, que es lo que está acá, como ya lo habíamos expresado. Es decir, para la restricción de tipo menor o igual, sumamos un slack, para el rectificado sumamos otro slack, y para la de demanda, que es de mayor o igual, restamos un slack y sumamos un artificial. Ahora, ¿cómo van en el funcional? Bueno, siempre las slack, independientemente de que sean de una restricción de menor o igual o de mayor o igual, van con un coeficiente CJ igual a 0. Ahora, cambia cuando se trata de la artificial. La artificial va con un coeficiente dependiendo de si es un problema de maximización o un problema de minimización. ¿Sí? Si es un problema de maximización o de minimización, y yo debo corregirme ahora, porque en las coordenadas del otro punto del origen, y ahora van a saber por qué, yo había puesto z igual 0. Y eso no es correcto. Entonces ahora lo vamos a corregir. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a corregir? De la siguiente manera, calculándolo acá. Entonces, ¿cómo voy a introducir el coeficiente del artificial en el funcional? Con un coeficiente m, que es 10 a la 24, 10 a la 36. Cuando yo lo resuelvo en Excel pongo 10 a la 24 veces más grande que cualquier otro coeficiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estoy en el origen, x1 es 0, x2 es 0, s1 es 0, s1 es 230, s2 es 250, s3 es 0, entonces todo esto va a ser 0. En cambio, esto va a ser menos m por 120, que es fuertemente negativo. Es decir, lo incorporo con un coeficiente menos m a la variable artificial, que es un coeficiente 10 a la 24 veces más grande que cualquier otro coeficiente. O sea que en el funcional que habíamos puesto, este 0 no va. Tenemos que borrar, y lo que vamos a poner acá es que ahí el funcional vale menos
m por 120. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, mira, el funcional acá es fuertemente negativo. Y entonces, como vos querés maximizar, tenés que escapar de ese punto, porque ese punto es muy malo para tu solución. Esto es lo que significa. Entonces, seguramente, si escapamos, vamos a escapar para este punto. Y este punto B ya genera la curiosidad de que estamos dentro del espacio de soluciones factibles. Es decir, cuando estamos afuera es fase 1. Cuando estamos dentro del espacio de soluciones factibles es fase 2 y la variable artificial vale 0. Entonces, ahora, ¿cómo planteamos la primera matriz del simplex? De la misma manera que la anterior. Con la columna C sub K, la columna XK, B, la fila CJ, la fila ZJ, perdón, la fila ZJ y la fila CJ menos ZJ. Lo que vamos a poner acá es la matriz de coeficientes tecnológicos con su submatriz unidad, pero fíjense que ahora las variables básicas son S1, S2 y A1, que son las componentes de este vector XK. S1, S2 y A1, que son las variables distintas de 0 en el origen, y con su valor. Y además de tener su valor, tienen su coeficiente. 0 para S1, 0 para S2 y menos m para A1. Lo mismo ahora, incorporo esta columna para la nueva variable A1 con un coeficiente menos m. Y nuevamente la columna phi sub k. ¿Cómo opero? De la misma manera que antes. Calculo el ZJ, calculo el CJ menos ZJ, y voy por el de mayor valor absoluto. Esta es la variable de entrada. Calculo el phi sub k para cada caso, y esto va a ser 230, 230 dividido 1, 250 dividido 2, 120 dividido 1. Es decir, que voy a entrar por X2, pero voy a salir por A1. Lo cual es lógico, porque si ustedes se acuerdan, cuando pasábamos al vértice B, cuando pasábamos a este vértice haciendo variar X2, ¿qué pasaba? Con el vértice B ya estoy adentro del espacio de soluciones factibles, así que la artificial carece de sentido. El único sentido que tiene la variable artificial es decirme, cuando es distinto, cuando una variable artificial es distinta de 0, decirme, todavía no llegaste al espacio de soluciones factibles. ¿Cómo operan con esta matriz? Y operan igual que siempre. ¿Sí? Operan igual que el simplex, con el mismo concepto, con los mismos cálculos, con la reducción de Gauss-Jordan, y paran en el óptimo con el mismo concepto. Paran en el óptimo con el mismo concepto. Si una variable artificial salió de la base, esa columna ya la pueden tachar, porque no va a volver a entrar. No ocurre en el simplex que una vez que están dentro del espacio de soluciones factibles, ¿sí?, salgan afuera del espacio de soluciones factibles. Sería la única manera de que la variable artificial vuelva a tomar un valor distinto de 0. Y eso nunca ocurre, ni va a ocurrir. Entonces, a partir de esta matriz, ustedes operan y llegan a el óptimo. Lo dejo para que ustedes lo piensen, lo ejecuten y tengan presente de que hay un grado de complejidad que va desde una restricción de tipo menor o igual
a una restricción de tipo mayor o igual, y por último, la restricción de igualdad. Es decir, si yo puedo aflojar una restricción de igualdad, tengo que aflojar significa decir, bueno, voy hacia algo más flojo, que sería, lo próximo sería mayor o igual o menor o igual. Pero eso depende mucho del funcional, si es maximizante o minimizante. Así que, con respecto a esto, y a las variables, y al formato normalizado, y al simplex, yo lo doy por concluido. Así que, si hay alguna pregunta, alguno me lo quiere hacer por micrófono o me lo hace por chat. Yo Yo tengo una habilito duda. el chat. Sí, dígame. Cuando es un problema de minimizar, ¿también se usa el phi de k menor? Siempre se usa ese concepto. Lo único que el CJ menos ZJ es el de, o sea, tienen que ser los no negativos, ¿no? Uh-huh. A ver, perdón, déjenme pensar. Estamos en una restricción. Bueno, yo tengo que elegir, perdón, los no positivos, los que son negativos, porque de esa manera los negativos son los que disminuyen el funcional. ¿Me comprende? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, gracias. Y a lo mejor me olvidé, pero cuando es de minimización, la variable artificial entra con un coeficiente más m. O sea, si es de maximización, es menos m. Si es de maximización, es más m. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí. En el caso de tener un problema inicial donde todas las variables de la base sean variables artificiales, Bueno, estaría en el el caso, ZJ y el CJ menos ZJ está todo en función de M. Ahí hay que atribuirle a un valor a M para ver cuál es el mayor, es decir, la variable que va a entrar a la base, o cómo se hace para ver cuál es la variable que entra. y se hace de la siguiente manera. El que tenga más m, más veces m gana. 3m, 5m, 6m gana el que tiene 6, por ejemplo. ¿Eh? ¿Se entendió? Ah, está bien, tipo, atribuimos un mismo valor para M en todos los casos, está bien. Obvio, obvio, obvio. Joya, perfecto, gracias. ¿Sí? Ese caso sería, por ejemplo, un problema de minimización, el que plantea el alumno, con 3 restricciones de tipo mayor o igual, que podría ser sin ningún problema. Sería un problema absolutamente posible. ¿Eh? Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, pasaría al próximo tema. Lo voy a presentar corto y a los 10-15 minutos les mando nuevamente un mail. ¿Eh? Nuestro próximo tema es la interpretación de los modelos. Entonces, lo más importante de esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Todo lo que vimos anteriormente era para llegar a esto. ¿Está bien? Todo lo que vimos en la clase anterior de programación lineal era para poder entender lo que vamos a dar a partir de ahora. Acá radica el verdadero sentido de la toma de decisiones bajo condiciones de certeza. Y entonces vamos a partir del modelo normalizado del problema original de los alcoholes, con todas las restricciones de tipo menor o igual. Entonces aparecía la última matriz del simple. ¿La recuerdan que la habíamos visto bien? La habíamos estudiado, ¿no? Habíamos estudiado
fundamentalmente qué significaba esto y cómo interpretábamos esto y de qué manera lo podíamos utilizar. Y cómo leer la solución a partir de la lectura de la matriz del simple. Ahora vamos a ver cómo podemos desglosar esta matriz y cómo podemos atribuir cada uno de esos números. Bueno, de esta matriz aparecen dos submatrices. Una es esta que está acá, en donde aparecen las variables no básicas, y otra matriz que va a estar formada por estas dos columnas más esta, que son las que corresponden a la matriz unidad y que son el espejo de las variables xk o variables básicas. Acá lo tenemos un poquito más ordenado, ¿sí? Así que esta es la matriz unidad, a la cual no nos aporta más información que decirnos que forman parte de la base de cada una de estas columnas, y la matriz de coeficientes tecnológicos. Vamos a analizar para estas dos columnas, S1 y S2, vamos a analizar S1. Vamos a ver qué significa esto. 2/3 positivo y menos 1/3 negativo. ¿Esto qué significa? Lo voy a explicar de esta manera. Supongan ustedes que en vez de tener, ¿se acuerdan que el recurso, si la slack S1 es una variable no básica, es porque vale 0? ¿Está bien? Por eso es no básica. Si además de valer 0, lo que vale 0, lo que puedo decir es que todo el recurso producción se agotó. Por eso vale 0, se cumplió la igualdad. Entonces ahora yo voy a decir lo siguiente. Vamos a suponer que por algún motivo voy a agregar una hora adicional de recurso. Esa hora adicional de recurso me llevaría el recurso de 230 a 231. Entonces, por cada unidad adicional de recurso, ¿cómo va a evolucionar el vector xk? Va a evolucionar. Para los positivos va a aumentar y para los negativos va a disminuir. Es decir, S3 va a aumentar en 1/3, X1 va a aumentar en 2/3 y X2 va a disminuir por este signo negativo en 1/3. Es decir, X1, que valía 70, va a aumentar en 2/3. 70 más 0,67 es 70,67. X2 va a disminuir en 1/3. 90 menos 0,33, 89,67. Y S3 va a aumentar en 1/3. Es decir, 30 más 0,33 va a dar 30,33. Todo esto es lo que generó una unidad adicional en el recurso producción. Es decir, fíjense que si yo tengo una unidad adicional en el recurso producción, la nueva solución con 231 unidades en el recurso de producción me va a dar esto. X1 70,67, X2 89,77, S3 30,33, S1 va a ser 0, acá hay que corregirlo, decía 1, quizás en la presentación, en el tutorial, ustedes tengan que tener en cuenta esta corrección. S2 va a valer 0, y el Z, ¿cómo lo calculo? Como 30 por 70,67, más 5 por 89,67. Y eso da 660,33. Fíjense que aumentó en 0,33, que justamente es el valor del CJ menos ZJ. Este 0,33 es el valor del CJ menos ZJ. Es decir,
El CJ menos ZJ es la cantidad en que se modifica el funcional por unidad de variación de la variable. Si el recurso aumenta de 230 a 231, el sentido de la variación, al ser un problema de maximización, es aumentar. En cambio, si es de minimización, es de disminuir. Bueno, vamos a cortar acá y dentro de 10, 15 minutos vuelvo a mandarles un mail. ¿Ok?